teatro abierto fue un movimiento de los artistas teatrales de Buenos Aires que surgió en 1981, bajo el régimen militar, y desapareció en 1985, un año después de recuperar la democracia. Nació por el impulso de un grupo de autores dispuesto a reafirmar la existencia de la dramaturgia argentina aislada por la censura en las salas oficiales y silenciadas en las escuelas de teatro del Estado. Pero la rebeldía del teatro argentino no nació con el teatro abierto, sino que los orígenes de un teatro crítico e independiente se remontan en 1930, con la fundación del Teatro del Pueblo. Este movimiento de arte pretendía luchar contra el teatro comercial. Como consecuencia de este movimiento aparecen, en las décadas siguientes, 3 líneas separadas entre sí: el realismo social, el absurdo y, por último, la del grotesco. Siempre había existido en el teatro argentino quienes expresaban la realidad de modo directo o metafórico. ¿Usted cuándo empezó su carrera como actriz? Hace 40 años atrás. Pasé como actriz, después también como directora, di clases muchos años. Claro. Bueno, y participé en este movimiento de teatro abierto que era, o sea, todos los actores teníamos el deseo de participar en este proyecto. ¿Y qué fue lo que en su carrera como actriz la empujó como para meterse en ese movimiento? Y porque cuando yo empecé a hacer teatro, existía el teatro independiente, había un movimiento de teatro independiente muy importante, estoy hablando en los 60, y ese movimiento era muy militante, o sea, casi todos los teatros que funcionábamos en ese momento teníamos un compromiso político también, o sea, considerábamos que el teatro era una vía para poder desarrollar la famosa utopía, ¿no? Sí. Entonces yo vengo de ese teatro, como casi todas las personas que integraban teatro abierto, o sea, éramos casi todos de la misma generación, Teatro del Pueblo, el Teatro Fray Mocho, todos teatros militantes. Claro. Pero dada la singularidad e importancia de este movimiento en la dictadura militar, se convirtió en una resistencia creativa para autores, directores, intérpretes, escenógrafos y músicos. Los principios de este movimiento habían surgido de un desagrado de los autores ante la indiferencia y el menosprecio de sus obras por parte de quienes dirigían los teatros oficiales, donde manifestaban su rechazo a la represión social. Entre las más cercanas al fenómeno teatro abierto del 81, habían obras importantes como El señor Galíndez o Telarañas de Eduardo Pavlovsky. Describieron con diferente mirada y estilo de un estado de cosas, como en otro plano lo hicieron Paco Urondo en Archivo General de Indias, Osvaldo Dragún en Historias con Cárcel, Visita y Maratón de Ricardo Monti. El mismo año que comenzó a gestarse teatro abierto, a fines de 1980, los medios de comunicación masiva mantenían al día sus listas negras. Prohibidos y sospechosos debían emigrar o escribirse bajo otro nombre. Ese era el caso de algunos autores y guionistas. ¿Usted en ese momento no tenía temor mientras actuaba en esos tiempos? Mira, el temor en la gente, no sé si temor, siempre uno estaba atento, ¿viste? Como en las esquinas, cuando nos parábamos y siempre nos parábamos, así, dos mirando así, dos mirando, yo mirando para allá, vos mirando para acá, por si venía la cara o alguna cosa. Había prudencia, obviamente, porque no era un chiste. Claro. Lo de la dictadura desaparecías y se acabó, y un montón de gente que se fue fuera del país. Había una inquietud. Algunos actores de ese momento nunca tuvieron temor y prefirieron no hacer tales obras. Cuando se organizó teatro abierto, hubo gente que al principio iba a participar y después decidió no participar. Hubo muchísima gente que quedó afuera y que quería estar adentro por una cuestión de tiempo más que nada, ¿viste? Claro.
y no se podían hacer 8 funciones diarias, pero había una gran cantidad de actores que no participaron, pero que querían participar. O sea, sobre la marcha hubo gente, que no vale la pena nombrar, ¿no?, que iba a participar y por motivos que uno no fue a indagar, es probable que por lo que pasaba en el país en ese momento, mucha gente haya preferido quedarse fuera. Claro. Pero fue masiva la participación de actores, directores, escenógrafos, toda la parte técnica, músicos, fue masiva. ¿Tuvo algún compañero de teatro que haya desaparecido? Sí, hubo varios compañeros de teatro. En la asociación de actores está el listado, no los tengo acá los nombres. El que yo me acuerdo, porque lo conocí, era Polo Cortés. En ese momento estábamos con un posible proyecto. Pero sí, hubo como 15 actores desaparecidos. La búsqueda de una estrategia para expresarse en conjunto surgió de una serie de reuniones realizadas en la confitería de la Sociedad de Autores de la Argentina. Ahí en noviembre de 1980, Dragún aportaba empuje e ideas junto a los colegas fundadores del movimiento, que eran, entre otros muchos, Roberto Cosa, Carlos Omigliana, Elio Gallipoli, Carlos Gorotiza, Máximo Soto, Ricardo Monti, Oscar Viale, Jorge García Alonso y Griselda Gámbaro. ¿Qué recursos usaban? ¿Humor? ¿Drama? En teatro abierto hubo de todo. Acá están las obras del primer año. En general era drama, pero también hubo obras de humor. Sí. ¿Lo transmitían metafóricamente o algo muy directo? Había de todo. Había obras más herméticas, qué sé yo, Griselda Gámbaro tiene un estilo más hermético, ¿qué te puedo decir? A LAC, por ahí no es tan hermético. Hay autores, viste, que son más directos. Qué sé yo, Gorostiza también es un autor bastante directo. ¿Y es fácil reflejar esos problemas políticos? En ese momento, en los años 70, el teatro era muy político, en general. Hoy día ya no pasa lo mismo. O sea, hoy día se tratan otras cuestiones, siempre político el teatro. Pero te quiero decir, los temas de género, los temas ecológicos, en aquel momento era la utopía. ¿Y nunca se intentó disuadir las obras de teatro? No, nunca hubo ninguna imposición del grupo de teatro abierto en cuanto a la temática de las obras, en cuanto a la estética. Podías poner cualquier estética, cualquier tema, por supuesto los temas en general los autores se inclinaron hacia lo que se necesitaba decir en ese momento. Claro. Pero no había ninguna imposición. Cada autor, si vos ves el libro de teatro abierto, cada autor encaró temas totalmente diferentes, pero que tenían que ver con la identidad. ¿Y nunca se atentó contra, por ejemplo, cuando estaban haciendo una obra o estaban ensayando? ¿Contra los actores? Claro. Mira, que yo sepa, no. Sí, lo que pasó es que quemaron el teatro, sí, donde se... Pero no estaba la gente adentro, ¿o sí? No estaba la gente. No, lo hicieron, eran las 3 de la mañana, 2 de la mañana. ¿Se sabe qué fue lo que provocó el incendio? Al motivo no sé. Creo que habían sido unas bombas que habían tirado adentro. ¿Y después de eso se volvió a reformar? ¿El picadero? Sí. Bueno, el picadero tardó mucho tiempo. Hoy día está funcionando como teatro el picadero. Había estado muchos años cerrado, después creo que hubo una productora y ahora nuevamente está funcionando como teatro. Además, cuando se quemó el picadero, un montón de teatros ofrecieron sus teatros para poder continuar con el ciclo. Claro. Y se eligió el Tabarís, que justamente era un teatro de revistas. Bueno, siguió, una cosa maravillosa.
En un primer momento solo se contaba con 5 directores para el ciclo. Cuando se divulgó el proyecto se postularon 36, después aparecieron músicos, escenógrafos y técnicos. Con respecto al dinero, hubo varios aportes, el de la venta de abonos y entre ellos el cheque que entregó el libretista Abel Santa Cruz. ¿Todo era gratuito o cobraban por eso? No, la entrada era gratuita. ¿Cómo promocionaban las entradas? ¿Cómo les ¿En vendían? teatro abierto? Sí. Mira, en teatro abierto nadie cobraba nada, se había decidido que era todo ad honorem. Lo que se había creado fue un bono que se vendía ahí en el Teatro del Picadero y que después se repartió en otras salas y que se agotaron al toque. Claro. Hubo una respuesta del público, no sabés lo que era teatro abierto. Para empezar se hacía a las 6 de la tarde, Sí. que era un horario para que la gente que tenía compromisos laborales y todo eso pudiera seguir con sus compromisos laborales. Sí. Cuando se hizo a las 6 de la tarde, reventaba todos los días, siempre estaba, los 3 años que se hizo, siempre estaba lleno de gente. Cuando notaron que tenían más público cuando se metieron en el teatro Notamos abierto. que había un público que evidentemente estaba esperando un poco eso, Claro. se hacían unas colas interminables, fue un éxito así increíble. Evidentemente dentro del público había esa cosa de participación un poco dormida y con esto evolucionó. ¿De qué edad eran las personas que actuaban en ese momento en teatro abierto? De todas las edades, de todas las edades. Y lo que se trató, por ejemplo, en el segundo y en el tercer año, es poner obras con más personajes, porque había muchísima gente que quería participar del proyecto, de la movida. Sí. Quería decir, pertenecí a teatro abierto. Entonces empezaron a hacer obras con más personajes, con más participación. ¿O había niños? ¿Sabes qué niños? No me acuerdo si hubo así de entrada, no me acuerdo si ¿Y adolescentes? adolescentes sí, sí, sí. El 12 de mayo de 1981, Dragón hizo un anuncio a la prensa junto a otros pioneros. En julio comenzó la venta de abonos y el 28 de ese mes tuvo lugar el acto inaugural con la lectura de un texto de Somigliano. El teatro fue el que difundió una manera de resistencia y desacuerdo con el gobierno cuando los medios de comunicación tradicionales Sí. no lo hacían. Y yo creo que es por su historia, porque lo que te decía antes, porque casi toda la gente que se movilizó para teatro abierto venía del teatro independiente, y el teatro independiente siempre fue un teatro muy militante, muy cuestionador, y que en otras artes todavía no se daba, pero fundamentalmente el teatro independiente fue la base. Casi toda la gente que participó en teatro abierto perteneció al teatro independiente. El encargado de dar a conocer el manifiesto fue el actor Juan Rivera López. Así fue como se iniciaba una etapa de reafirmación de la existencia del teatro argentino, del derecho a opinar sin ataduras y del propósito de mantenerse unidos a pesar de la diversidad de opiniones y caracteres. En teatro abierto, lo que te decía, nunca se hacían votaciones. Las cosas siempre se llegaban a resolver por consenso, o sea, o por unanimidad. Dentro de la forma de trabajar caótica que tenía la organización de teatro algún abierto, problema y esas cosas. no había problema de decir, bueno, entonces votemos, si hay 4 que quieren esto y 5 que quieren aquello, votemos. No, siempre las cosas se discutían y se resolvían por consenso, por unanimidad. Claro. Eso era muy importante. ¿Era difícil organizarse? No, porque se iban formando, como parejas. O sea, los autores elegían 3 directores y entonces hablaban entre ellos, combinaban, y entonces tales directores iban a hacer determinadas obras y esos directores después formaban sus respectivos elencos. Claro. Y había, la gente quería trabajar en teatro abierto. Hacían obras
en los teatros? ¿Nunca lo hicieron en...? Bueno, hubo un proyecto del que yo participé, justamente el que traje acá. Este es un proyecto que se llamó también Teatro Abierto, pero que fue teatro abierto en los barrios. Justamente porque una de las cosas que se planteaban en teatro abierto era que había un montón de gente que no podía llegar a los teatros a ver las obras. Y entonces se hizo un proyecto que se llamó Teatro Abierto en los Barrios, donde íbamos a los barrios a hacer las obras. Yo participé también, dirigí una obra en ese proyecto que se llamaba María I, y la íbamos a hacer a los barrios. Y había anécdotas, te digo, había días que era estar en un barrio, en Merlo, me acuerdo, a las 8 de la noche, que era la función, y que no teníamos a nadie, y que nos íbamos caminando, golpeando en las casas. Miren, ahora, dentro de un ratito, se va a hacer una obra de teatro, están invitados. No, estábamos cenando, no, pero si quieren venir, íbamos juntando, fue todo una... ¿Y juntaban gente? Juntaban poca gente, ¿viste? No había así problemas de inseguridad, como que no querían venir porque se sentían inseguros. No, la gente no iba porque no iba a leer. Se decidió que las funciones comenzarían a las 18 horas para dar oportunidad de que los protagonistas del proyecto, que trabajaban gratuitamente, pudieran cumplir con sus otras tareas. El escenario era el Teatro del Picadero, donde se vieron Decir sí de Gámbaro, El que me toca es un chancho de Alberto Drago y El Nuevo Mundo de Somigliana. Cuando fue que quemaron el Picadero, se llamó una conferencia de prensa para explicar la continuidad de Teatro Abierto, que iba a continuar a pesar del incendio y de haber desaparecido el Picadero. Y bueno, fue muy importante, fue una cosa así inmediata, se produjo el incendio a las 3 de la mañana, la gente se llamaba por teléfono, se empezaron a juntar y ya el otro día se decidió, y ya el otro día había propuesta de otros teatros, ya el otro día se decidió continuar y bueno, la conferencia de prensa fue muy importante. Después, a la madrugada del 6 de agosto, hubo un incendio que nunca se supo qué pasó ni quién fue, aunque era evidente que provino de lo político manifestando un acto de resistencia a lo ético y cultural.